Buenas noches con todos, sean bienvenidos a Agenda Electoral en Democracia, el programa en donde podrán conocer un poco más sobre los candidatos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados en este proceso electoral 2026. Esta noche nos acompaña el candidato a la Cámara de Diputados por Lima Provincias, con el número 3 por el partido Primero la Gente, David García. Muy buenas noches, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar acá con nosotros esta noche. Hey, bueno, muchas gracias más bien a ustedes por invitarme. Encantado de estar aquí. Perfecto. Quiero conocer un poco más al candidato, Sí. a David como persona. Cuéntanos un poco más de ti para que todos nuestros espectadores también puedan conocerte. Bien, yo soy David García, tengo 39 años. He dedicado mi vida a facilitar procesos multiactor, hacer que la gente pueda llegar a entendimientos para conseguir, de alguna manera, consolidar cosas conjuntas, ¿no? Entonces, una de las máximas que aplicamos es que no pensemos igual, pero sí pensemos en lo mismo, porque cada quien puede aportar una parte de la verdad y lograr, ¿no?, conjuntamente soluciones. Y lo vengo trabajando desde diferentes territorios. Es algo que me apasiona. Yo he nacido para esto y bueno, ahí estamos construyendo Perú desde donde me llamen, porque, o sea, de donde me llamen yo estoy ahí. Qué importante, más aún por el momento en que vivimos, ¿no? Un país Tal fraccionado, cual. roto en algún sentido, ¿no? Y lo que tú mencionas, la experiencia que tú tienes, ¿no? Tu rol como facilitador, creo que aporta mucho o va a aportar mucho en caso tú puedas lograr un escaño en la Cámara de Diputados. Ahora, no es tu primera experiencia en política, ¿no? Me comentabas ya que tú vienes haciendo política ya desde hace algunos años, incluso en otras organizaciones políticas. No sé si puedes Sí, comentarnos un poco más sobre eso. sí, bueno, paradójicamente se cumple como ya mi aniversario de 10 años. Yo postulé en la primera incursión de Julio Guzmán. En Antes el de que... 2016, Sí, cuando era exacto. el partido Todos por el Perú, Todos la por el antorcha. Perú, la antorcha Así, morada. así es. Ya, Y bueno, pero como bien saben, nos sacaron de carrera, entonces ya oficialmente recién estoy postulando ok. después de 10 años. Pero esa experiencia nos llevó a fundar el Partido Morado, que a los inicios fue una experiencia bien bacán, muy buena, consolidada, pero creo que hemos caído en ese entonces ya con el tiempo en la práctica de los partidos convencionales, ¿no? Y es ahí donde opto ya no hacer política partidaria, ¿no? A pesar de que yo venía haciéndolo en mi distrito, ¿no? Yo me encargaba de la parte de la formación de militantes, ¿no? Correcto. Y ahora primero la gente, junto con Marisol Perestello, entiendo que ustedes están, digamos, participando en primero la gente, pero vienen del Partido Lo Justo. Bueno, lo justo fue la intención, Ok, justamente congregar a la ciudadanía que quería generar un cambio, pero por tiempos no pudimos inscribirlo, y es por eso que optamos en adherirnos, ¿no?, y sumarnos a primero la gente, ¿no? Todos somos militantes y compartimos los mismos valores que tiene nuestro ideario, ¿no? ¿cómo pueden, digamos, definir un poco el proyecto político que se empieza a construir para esta elección en lo que es primero la gente? Bueno, nuestra promesa es nuestro nombre, o sea, siempre centrado en la gente, primero la gente. Y eso implica el entorno que le rodea, ¿no?, que es la ecología, es la comunidad, es la libertad y es el progreso. Entonces, todo lo que estamos construyendo está basado bajo esos 4 pilares, ¿no? Y lo interesante es que nadie se puede desarrollar sin estos 4 principios, y a veces lo dejamos de lado, ¿no? Ahorita tú bien lo has dicho, o sea, vivimos en un país fragmentado, con alta desconfianza entre ciudadanos, autoridades y demás, ¿no? Y eso parte de que, primero, nos coartan la libertad. Segundo, el entorno ecológico lo estamos degradando y no podemos, por ejemplo, tener un plato asegurado, o sea, para quienes pueden llegar a un plato asegurado que no esté libre de tóxicos, por ejemplo. Igual, o sea, ahorita no podrías decir que todos podemos progresar igual, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he entrado a la universidad a los 24 años versus cualquier otro joven, ¿no?, que termina el colegio y puede ingresar, sea porque puede entrar a una universidad nacional o una particular,
Yo como afrodescendiente, por ejemplo, soy primera generación de mi familia. Entonces hay muchas diferencias, ¿no?, que a lo largo de la historia nosotros no nos damos cuenta y que eso hace que no estemos en una cancha plana para todos, sino totalmente inclinada. Claro. Entonces es una falacia esa de la meritocracia, ¿no?, porque no todos podemos acceder a lo mismo. Yo vengo de un pueblo joven llamado José Gálvez, al pie de las lomas de Lúcumo, lugar hermoso, pero que, por ejemplo, comparte bueno, con la industria extractiva, ¿no? Y entonces son cosas que en el Perú son muy... se repiten, ¿no?, pero que no son iguales. Correcto. Entonces eso de ahí genera justamente que no todos podamos acceder, ¿no?, a tres cosas: bienestar, progreso y abundancia. Sobre lo que mencionabas hace un rato, el tema de la coexistencia entre tu comunidad, ¿no?, cerca de las lomas de Lúcumo, y la industria extractiva. ¿Cómo tú, desde tu rol como facilitador, que es básicamente tu experiencia, Sí. ¿no?, qué propuestas concretas manejan, y tú en particular, para poder encontrar caminos comunes entre Claro. las comunidades en todo nuestro país y empresas de la industria extractiva? Pero no solamente eso, sino también empresas del ámbito agroexportador, por ejemplo. Bueno, cada industria es distinta. Entonces algo que hay que entender es que hay acciones que pueden ser irreversibles, ¿no?, para la naturaleza. Por ejemplo, la explotación en cabeceras de cuenca, cuando hay relaves, eso no se puede tratar. Por eso es que siempre los almacenan. Entonces, cuando hay lluvias, llega el agua. Y el agua al final termina en nuestras casas. Porque el agua de Lima viene de las zonas altas. Correcto. Y Entonces, perjudica a toda la sociedad. exactamente, ¿no? Entonces, igual pasa con los agrotóxicos. O sea, hay muchas empresas que, entre comillas, exportan, pero nuestras paltas, por ejemplo, las están devolviendo de Francia porque tienen alto contenido en cadmio. ¿Y eso dónde termina? Termina en nuestros mercados. Es nuestro Y propio consumo. lo más locazo, o sea, que creo que nadie se ha dado cuenta, porque hace poco recién se están haciendo los monitoreos, más de 2 años máximo, que incluso en los supermercados que dicen ser como que lo más... no sé, La mejor producción, digamos, ¿no? claro, incluso ahí hay alto contenido de agrotóxicos, ¿no? Y entonces nadie está libre de nada. ¿Y qué hacer con eso? Digamos, enfatizar nuestras propuestas o las propuestas que tenga el partido, ustedes, Justo, fortalecer OEFA, fortalecer las instituciones propias del Midagri, fortalecer el Indecopi, ¿no? Nosotros como consumidores de ciertos alimentos, ¿qué hacer con eso? bueno, el Perú tiene todas las leyes del mundo. El problema es que no las cumplimos. Algunas que sobran, tal vez. También, pero lo paradójico es que, por ejemplo, en el tema de agrotóxicos, podríamos decir de que la ley ya está. Pero, por ejemplo, el SENASA reconoce, hace poco estuvimos en una reunión justamente, que ahí están haciendo estudios para ver qué otros van a sacar, ¿no?, qué otros agroquímicos van a sacar Ya. del mercado. Pero a pesar de eso, o sea, tú vas y haces una visita a estas tiendas que venden los agrotóxicos y siguen ¿Y ahí. por qué crees que finalmente no se cumple? ¿Porque falta fiscalización, falta una mayor presencia del Estado? Me hace, o sea, bueno, esa es la parte ejecutiva, ¿no? Pero yo creo que hace falta más gente preparada para poder justamente, o sea, me refiero en el ámbito de esa institución, en el caso de SENASA, que pudiese justamente ir y fiscalizar correctamente, pero lo que realmente deberíamos hacer es cerrar la entrada a ese tipo de agrotóxicos, no deberían de entrar ni siquiera. Entonces, si eso no está dentro de la delimitación de una ley, por ejemplo, no va a funcionar. Entonces, por ahí va una propuesta, ¿no? Justamente ser más rígidos en el análisis de qué químicos en otros países están prohibidos para que no ingresen aquí. Porque estamos súper orgullosos de nuestra gastronomía, pero no nos damos cuenta que es altamente nociva. ¿Con qué insumos estamos finalmente preparando los platos que deleitan al mundo? Por supuesto. Ahora, otra cosa importante, coyunturalmente, el precio de los metales está altísimo. El oro registra máximos históricos y el Perú, innegablemente, es un país minero. Sí. Y la explotación minera genera beneficios, bueno, no solamente para los dueños de las grandes empresas mineras, sino también para las comunidades, ¿no? Para toda la industria que se pueda mover alrededor.
Sí. ¿Qué hacer para, de alguna manera, potenciar la industria minera, pero que pueda llevarse de la mano con el bienestar de las comunidades que están cerca a las concesiones? Bueno, lo primero es que hay que entender de que los efectos irreversibles de la minería, eh, si son irreversibles, no deberían de darse, para empezar. Entonces, yo creo que debería de protegerse las cabeceras de cuenca, deberían de ser zonas intangibles. Ningún tipo de actividad. ¿Por qué? Porque si no aseguramos el agua, entonces no va a haber vida. Va a haber plata, sí, pero la plata no la vamos a comer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar cómo es que hacen países, por ejemplo en Noruega, ahí tienen otra forma de hacer minería. Entonces, una minería altamente, no tecnológica, pero sí más avanzada en el uso de la explotación, puede asegurarnos de que primero el mineral no solamente se vaya como mineral, sino que se transforme en algo más. Porque Proceso de industrialización. tal cual, porque, o sea, todo dentro de un mismo proceso, ¿no? Por ejemplo, Unacen es una minera, saca el Kinkler, pero de su planta sale como cemento, no sale como Kinkler. Correcto. ¿No? Entonces hay un caso interesante, a pesar de que todavía hay cosas por mejorar, pero es un claro ejemplo de que sí se puede vender. Aparte, genera empleo. Tal cual. O sea, como te digo, o sea, igual no toda empresa es perfecta, pero va al menos por un camino positivo, ¿no? Entonces, la idea es justamente ir pensando en formas de que dejemos de vender metales, o sea, tenemos que vender productos terminados, ¿no? Claro. Porque, ¿de qué serviría seguir vendiendo las rocas si eso no va a transformarse realmente en bienestar de la población? Ahora, ¿cómo hacer que nuestra clase empresarial entienda esa necesidad de que el Perú finalmente pueda producir más allá de solamente exportar, dejar de ser un país primario exportador para ser un país industrializado? Las personas vivimos en burbujas de ignorancia inconsciente. Entonces, ignoramos que ignoramos cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando viene algún estímulo o alguien y revienta la burbuja, lo que ocurre es que nos volvemos ignorantes conscientes, o sea, nos damos cuenta que ignoramos cosas. Y ahí nace la oportunidad de elegir. Puedes elegir quedarte ahí, ignorante, pero consciente bueno, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Pasivos y activos, o decides cambiar. Si decides cambiar, te vuelves un competente consciente. Un competente consciente lo que busca es justamente información, formación, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces es activo, no se queda pasivo. Y si logra dominar algo, ya se vuelve parte de su vida, ¿no? Ese ya es la competencia inconsciente. Entonces, a veces nos quedamos ahí en la burbuja, pues, y no queremos justamente intercambiar con nadie y estamos mirando solamente así, cuando el mundo es así, ¿no? ¿Y concretamente qué propone el partido para poder romper con esa ignorancia consciente? Porque yo creo que es una ignorancia consciente del empresariado, pero ¿qué hacer para romper con eso? Para que decida invertir un poco más y avanzar hacia la industrialización y permitir que el Perú no solamente exporte metal, no solamente exporte otras materias primas, sino también produzca. Sí, bueno, de hecho Marisol ya lo viene anunciando, ¿no? Básicamente, o sea, desde la función del legislativo, lo que nosotros vamos, desde el ejecutivo, mejor dicho, lo que se está buscando es justamente que se pueda hacer industria siempre y cuando la población decida hacerlo también. Correcto. Porque no podemos ir por encima de. Entonces tenemos que asegurar justamente el bienestar, el progreso y la abundancia, y para eso están las licencias sociales. Ahora, la cuestión es que a veces desde las empresas se quiere imponer una visión en vez de sentarse y tener un diálogo de saberes, ¿no? O sea, el occidental con el local para saber en qué punto converge justamente eso que, entre comillas, llamamos progreso, porque no significa lo mismo para ti ni para mí. Ahora, hay ciertos modelos, como el canadiense, que en lugar de buscar la convivencia, buscan, digamos, la adquisición de las tierras dentro de la concesión para que la empresa pueda operar sin ningún tipo de problema. ¿Qué opinión a ti te merecen, ¿no? esas políticas, esos procederes por parte de estos sectores? Me parece interesante en la medida de que las personas que están en el territorio, o sea, así lo decidan. O sea, nada que sea impuesto va a funcionar, ¿no? Y lo vemos justamente, el Perú tiene un alto grado de conflictividad justamente por eso. Entonces, no podemos imponer visiones, sino hay que sentarnos y entablar un diálogo intercultural para empezar, porque
a veces tendemos de que los que estamos aquí en la capital sabemos más, ¿no? Y los demás son ignorantes y ahí empiezan las brechas justamente de desigualdades, ¿no? O sea, tenemos que bajar todos a un mismo nivel. Todos somos humanos, ok. Claro. ¿Qué necesitamos? ¿No? Entonces, dentro de mi práctica justamente he ido aprendiendo un montón de otros saberes, o sea, entre los diálogos de cómo trabajar desde la humanidad. Y eso lo he venido también desarrollando en otras instituciones para ir probando un poco de este mundo en este mundo de acá y no solamente lo de aquí para acá. Eso que mencionas del tema de la interculturalidad me parece bastante importante y es algo que muchos candidatos no mencionan, ¿no? Ahora, ¿qué poder hacer desde el Ministerio de la Cultura, ¿no? Desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, desde el Senado, para promover culturas que quizás están invisibilizadas dentro de nuestro territorio? Culturas como la Wajún, como la Shipibo, los quechuas, los aymaras. ¿Qué hacer con esas culturas relegadas dentro de nuestro país? La afroperuana te faltó mencionar. La afroperuana también. Bueno, es que son tantas que... Sí. El Perú es mega diverso también tal cual. En identidades y culturas, sí. Y eso es bacán. O sea, en realidad eso de ahí hay un potencial inmenso. Solo que cuando hay una sola visión totalizadora, los ve como estorbo. Entonces, yo creo que deberíamos de transversalizar la interculturalidad en todo el Estado. O sea, que realmente funcione, que entienda que el Perú como es diverso, entonces tiene que atender esa diversidad. Y entonces cada espacio donde se desarrollan estas culturas, también haya un espacio de diálogo con lo que se quiere hacer. Entonces es recoger y oír el territorio para lo que necesitan. Entonces, por eso hay que establecer diálogos. Perú no dialoga, pero últimamente ahora, se confronta. Irónicamente, cómo llegar a ciertos sectores que tal vez piensan que la interculturalidad es algo no necesariamente útil o importante para que puedan entender que se debe avanzar hacia políticas de interculturalidad. ¿Cómo conversar con esos sectores? ¿Cómo converger finalmente con esos sectores? Sí, bueno, tendríamos que diferenciarlos, ¿no? Por ejemplo, ya hay políticas de salud interculturales. Ahora, no hay profesionales para ejecutarlas, son muy pocos. Entonces el tema está también informativo, ¿no? Porque es como que tenemos ahí una ventana de oportunidad para quien quiera desarrollarse en ese ámbito, ¿no? Y igual vas a encontrar en otras, ¿no? En el caso de minería, o sea, también debería de haber, ¿no? Pero ahí solamente lo ven como gestión del conflicto, ¿no? Y para eso en la PCM tenemos también justamente una Secretaría de Gestión de Conflictos y demás. Entonces, si lo estamos viendo como conflicto, entonces ya de saque está mal, ¿no? Correcto. Porque es como que ya voy a ir a pelearme, ¿no? O vamos a imponer, ¿no? En vez de construir, ¿no? Debería ser netamente diálogo y construcción. Hay que proponer y promover la interculturalidad desde temprana edad, desde que los niños entran al colegio y avanzar en eso hasta que estén en la universidad. Sí, cambiar un poco el chip, entonces. Sí, mira, yo creo que una competencia humana que deberíamos desarrollar todas las personas es facilitar procesos. Porque facilitar procesos te sensibiliza de entender de que el otra persona tiene su propio mundo. O sea, todos somos cuerpo, lenguaje, historia, eros, emoción y silencio. Entonces, si yo hubiese vivido tu vida, yo sería tú. Así de simple. Promover un poco la empatía. Más allá de la empatía incluso. La otredad. Va por ahí, va por ahí. Perfecto, perfecto. David, quisiera que puedas decirles a nuestros espectadores, comentarles un poco más de tus propuestas insignia para que ellos puedan finalmente votar de forma informada este 12 de abril. Sí, bien. Yo ya he ido más o menos desglosando algunas. Sí creo que es necesario proteger las cuencas, la cabecera de Cuenca como fuentes vitales de agua, sobre todo porque Lima, la capital, vive en un desierto, igual que el resto de otras capitales de región. Lo segundo es que tenemos que ser firmes en eliminar los agrotóxicos de nuestros platos de comida. Eso es necesario. Y eso implica todo el sistema alimentario, desde la producción hasta el consumidor final, pasando por productores, empresas, transportistas y demás. Y tercero, algo que realmente me encantaría que ocurra, y se lo lanzo para cualquier candidato, gane quien gane, necesitamos establecer espacios de diálogo como las plataformas multiactor en las cuencas. O sea, hay que sentar a la autoridad, hay que sentar al productor, hay que sentar a todos los sectores, el empresario, todos juntos,
Y nadie impone nada, sino cada quien desde su punto de vista vamos construyendo colectivamente, ¿no? Entonces necesitamos espacios donde la ciudadanía y todos los demás podamos conversar y ver cuál es el Perú que realmente soñamos y merecemos. Muchas gracias, David. David García, candidato a la Cámara de Diputados por Lima Provincias, con el número 3 en el partido Primero la Gente. Muchas gracias a todos ustedes por seguir esta entrevista. Con nosotros será hasta otra oportunidad.